Cuando mi esposo se fue a trabajar, el profesor de yoga y yo nos divertimos un poco, ¿sabes a qué me refiero? ¿Cómo llegué a esa situación? Bueno, todo empezó cuando mi esposo se largó al trabajo y me dejó con el tipo más guapo que haya conocido jamás. Pero antes de entrar en detalles, déjame presentarme. Soy Laura, una mujer de 47 con una vida que podría considerarse bastante normal. Trabajo en una oficina aburrida, tengo un gato bastante insoportable y sí, estoy casada. No es que me queje, mi esposo es un buen hombre y todo eso, pero a veces la rutina puede volverse predecible. Así que cuando mi esposo mencionó que había contratado a un profesor de yoga para dar clases en casa, lo admito, me emocioné un poco. Pensé que sería una excelente manera de romper con la monotonía de mi vida cotidiana. Lo que no esperaba era que el profesor resultara ser un modelo de revista de yoga. De vuelta al momento en cuestión, mi esposo acababa de salir por la puerta, dejándome a solas con este hombre de aspecto tranquilo y cuerpo espectacular. Mientras cerraba la puerta, me di cuenta de que la energía en la habitación había cambiado. El profesor, cuyo nombre era Sam, se acomodó en el centro de la sala, desenrollando sus materiales. Yo, por otro lado, me quedé parada allí esperando sus instrucciones, preguntándome cómo demonios iba a hacer para seguirle el ritmo a este tipo. ¿Lista para empezar?, preguntó Sam con una sonrisa pícara. Supongo, respondí con más confianza de la que sentía en verdad. Y así comenzó nuestra primera sesión de yoga en casa. No te preocupes, no te voy a aburrir con los detalles de cada postura y respiración. Solo te diré que fue interesante. Por un lado, Sam era un excelente maestro, guiándome a través de las poses con paciencia y precisión. Pero por otro lado, no podía evitar sentirme un poco torpe y fuera de lugar. Mientras nos movíamos de una pose a otra, noté que mi mente divagaba más de lo habitual. No pude evitar preguntarme si Sam estaba con alguien. ¿Estará soltero? ¿O tendrá esposa? Antes de que pudiera seguir con mis dudas, Sam me interrumpió con una pregunta inesperada. ¿Qué sientes en este momento?, preguntó, mientras nos encontrábamos en una pose complicada que dejaba todo al descubierto. ¿Qué sentía en ese momento? Bueno, déjame decirte, sentía que mi cuerpo estaba a punto de desmoronarse en un montón de partes doloridas en cualquier momento. Pero no creo que eso fuera la respuesta que Sam estaba buscando. Paz interior, intenté, aunque sonó más como una pregunta que como una afirmación. Sam sonrió como si supiera que estaba mintiendo, pero decidió no presionar el tema. Y así continuamos con la sesión, sudando y respirando juntos en perfecta armonía, bueno, casi. Cuando terminamos me sentí agotada pero extrañamente rejuvenecida al mismo tiempo. Sam recogió sus materiales con la misma gracia con la que la desplegó, y luego se despidió con un gesto tranquilo antes de desaparecer por la puerta. Y así terminó mi primera experiencia de yoga en casa con Sam. Pero por ahora me quedé allí, sola en casa, tratando de procesar todo lo que acababa de experimentar. Y déjame decirte, fue mucho más que solo estiramientos y poses complicadas. Hubo algo en la presencia de Sam que me dejó pensando, algo que no podía explicar con palabras. Pero supongo que eso es parte del encanto del yoga, ¿verdad? No se trata solo de flexibilidad física, sino también de flexibilidad mental y emocional. Era el día de mi segunda clase de yoga en casa con Sam, el profesor que no solo era un experto en posturas, sino que también tenía la capacidad de hacer que mi mente divagara más allá de lo esperado. Mientras esperaba su llegada, no pude evitar pensar sobre nuestra primera sesión. Sam no solo era un maestro talentoso, sino que también poseía un físico que no pasaba desapercibido. ¿Guapo? Sí, definitivamente. Pero más allá de su apariencia, había algo en su manera de moverse, de hablar, de enseñar, que me atraía.
Así que cuando Sam apareció en mi puerta, con su sonrisa y sus materiales enrollados bajo el brazo, sentí un cosquilleo de emoción recorrer mi cuerpo. ¿Estaba emocionada por la clase de yoga, o por la compañía de Sam? Esa era la pregunta. Como era de esperar, la clase comenzó con la misma serenidad y profesionalismo que la primera. Sam me guió a través de las poses con la misma paciencia y atención al detalle que la vez anterior. Pero esta vez, algo era diferente. Mientras nos movíamos juntos en perfecta armonía, no pude evitar notar cada pequeño detalle de Sam, la forma en que sus músculos se tensaban y se relajaban con cada movimiento, la suavidad de su voz mientras me daba instrucciones, la manera en que me ayudaba a corregir mi postura con una simple mirada. Y aunque traté de concentrarme en mi propia práctica, mi mente seguía divagando hacia él. ¿Qué pensaría Sam de mí? ¿Me encontraría torpe o incompetente? O quizás, solo quizás, también sentiría esa atracción que parecía existir entre nosotros. No puedo negar que el yoga, con su enfoque en la respiración y el movimiento consciente, crea un ambiente propicio para la imaginación. Y sí, sabes a lo que me refiero. Esa sensación juguetona que te hace sentir viva y despierta, incluso cuando estás haciendo las posturas más complicadas. Pero antes de que mi mente pudiera divagar demasiado lejos por ese camino travieso, Sam interrumpió mis pensamientos con una pregunta simple pero profunda. ¿Qué sientes en este momento?, preguntó, mientras nos encontrábamos en una pose desafiante que requería toda mi concentración. ¿Qué sentía en ese momento? Bueno, déjame decirte, sentía muchas emociones que podían arrastrarme en cualquier dirección. Pero en lugar de confesar la verdad, opté por la respuesta segura. Paz interior, murmuré, aunque sabía que Sam podía ver a través de mi fachada. Él solo asintió con una sonrisa traviesa antes de seguir adelante con la clase. Pero en ese momento supe que algo había pasado entre nosotros. Ya no éramos solo profesor y estudiante, éramos dos cuerpos sedientos, conectados por algo más profundo que el simple acto de estirar nuestros músculos. Mientras intentaba concentrarme en las poses de yoga, mi mente no dejaba de divagar hacia Sam. Cada vez que me corregía la postura, sentía sus manos fuertes y seguras sobre mi cuerpo, guiándome hacia la alineación correcta. Pero no puedo mentir, esos toques no eran solo instrucciones técnicas, había algo más en ellos, algo que enviaba escalofríos por mi columna vertebral. Y no estaba sola en esto. Podía sentir la tensión en el aire entre nosotros, una especie de magnetismo que se sentía. ¿Estaba imaginando esto? ¿O Sam también lo sentía? No podía evitar preguntármelo mientras nos movíamos juntos en perfecta sincronía, nuestras respiraciones entrelazadas en el espacio entre nosotros. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, había algo, un destello de algo que no podía nombrar pero que estaba ahí, justo debajo de la superficie. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era solo una reacción física a la proximidad de otra persona, o algo más profundo? Mientras continuábamos con la clase, me encontré perdiéndome en el momento, en las emociones que sentía. Y en cada roce de sus manos contra mi piel, sentía la electricidad en el cuerpo, una promesa de algo más grande de lo que yo podría entender en ese momento. Al final de la clase, mientras recogía sus cosas y me despedía de Sam, me di cuenta de que este no sería el último momento tenso que compartiríamos. Había algo entre nosotros, algo más, y no podía esperar a la próxima clase. La tercera clase de yoga con Sam había llegado, y aunque técnicamente debería estar emocionada por mejorar mi práctica de yoga, lo que en verdad ansiaba era ese momento a solas con mi profesor. No puedo negarlo, estaba dispuesta a ir un poco más allá esta vez. Desde el momento en que Sam apareció en mi casa, algo en mí cambió. Su presencia, su mirada, su toque, todo encendía una llama dentro de mí que crecía. Y en esta tercera clase, estaba decidida a avanzar un poco más. Así que me entregué a las poses de yoga,
pero esta vez las exageré un poco más. Estiraba mi cuerpo con una pasión renovada, arqueando mi espalda un poco más de lo necesario, dejando que mis caderas se hundieran un poco más en la postura del perro boca abajo. Y mientras lo hacía, noté algo interesante: la mirada de Sam parecía desviarse hacia abajo de vez en cuando. No era algo evidente, solo un ligero movimiento de sus ojos que capturé de reojo. ¿Qué significaba eso? ¿Se estaba fijando en mí de una manera que iba más allá de la enseñanza de yoga? Por un momento me sentí tentada a sacarme la duda, a preguntarle qué estaba mirando exactamente. Pero en lugar de eso, decidí aprovecharlo. ¿Por qué no jugar un poco con esta nueva dinámica entre nosotros? Así que continué con las poses, haciendo movimientos más sugerentes y dejando que mi cuerpo hablara por sí mismo. Y cuanto más lo hacía, más podía sentir la tensión en el ambiente, una corriente eléctrica que fluía entre nosotros y nos envolvía en una especie de trance compartido. Era como si estuviéramos bailando una danza peligrosa, una danza que podía llevarnos a lugares desconocidos pero emocionantes. Por un momento me dejé llevar por la corriente, por esa energía tan fuerte que nos envolvía a ambos. Y de repente, sin darme cuenta de cómo había comenzado, estaba sucediendo. Ambos nos dejamos llevar por el momento, dejando de lado cualquier inhibición o duda que pudiéramos haber tenido. No sé si fue la tensión acumulada de las clases anteriores, o solo el destino conspirando a nuestro favor, pero no importaba. Estábamos allí juntos compartiendo un momento que me dejó sin aliento. No entraré en detalles sobre lo que sucedió exactamente entre Sam y yo. Algunas cosas son mejores guardadas en la intimidad de la memoria, sin necesidad de ser compartidas con el mundo. Pero lo que puedo decir es que fue intenso, apasionado y completamente inolvidable. Después de todo, el yoga nos había llevado a este momento, había creado un espacio donde podíamos explorar nuestra conexión de una manera que nunca antes habíamos imaginado. Mi esposo no sabe nada. Cada clase con Sam es un mundo aparte, un universo en el que solo existíamos él y yo, rodeados por las paredes de nuestra casa. No es momento de cuestionar si lo que hago está bien o mal, solo quiero vivir el momento, dejarme llevar por esa corriente de emociones y sensaciones que Sam despierta en mí. El yoga no solo se convirtió en una actividad para mí, es una aventura que cambió mi vida por completo. No porque las posturas de yoga son extraordinarias en sí mismas, sino porque a través del yoga conocí a Sam. Cada sesión de yoga se convirtió en una oportunidad para explorar no solo mi cuerpo, sino también mi mente y mi corazón. Y con Sam como mi guía, descubrí un mundo de posibilidades que nunca antes había imaginado. Pero a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de que mi relación con Sam trascendió los límites de una simple clase de yoga. Seguimos viéndonos en mi casa, en ese espacio donde la intimidad y la pasión se entrelazaban en un baile peligroso y tentador. ¿Hay alguien ahí escuchando mi historia, que haya experimentado algo similar? Me pregunto si hay alguien más que haya sido arrastrado por la corriente, que haya encontrado en el yoga algo más que solo una actividad física. Alguien que haya sentido esa conexión con otra persona, incluso cuando no es lo correcto.